Ok, chicos, muy buenas noches, buenas tardes con todos. El día de hoy estoy entrevistando al amigo y compañero Hugo Alonso Ames, quien durante los primeros 4 años ocupó el primer puesto en la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es originario de la provincia de Yungay, distrito de Llanamas, y el día de hoy vamos a estar conversando, interactuando sobre cómo fue su experiencia en San Marcos, los logros que ha tenido, si tiene algunos tips o recomendaciones para sobrevivir, este interesante término, ¿no? De cómo sobrevivir a la carrera de Derecho en San Marcos. Primero que nada, Hugo, me gustaría si puedes dar unas palabras de bienvenida para ya formalmente comenzar con la entrevista, estimado amigo. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dante? Buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora, todo el público que nos observa. Es un gusto estar presente el día de hoy, contestando algunas preguntas, algunas inquietudes que mi buen amigo Dante tiene para mí. Ok, muchas gracias. La primera pregunta es más de un nivel personal de expectativas, ¿no? Cuando una persona, un estudiante que originalmente no es de Lima, viene a la capital a postular a ya sea la Católica, a San Marcos o a la Uni, siempre tiene esa expectativa de el cómo será la exigencia, la convivencia o la experiencia en general, ¿no? En tu historia personal, en tu idea, ¿cómo fue o cómo es, dado que aún estamos en último año, la experiencia de entrar a San Marcos, especialmente la carrera de Derecho? ¿Fue lo que esperabas? ¿No cumplió tus expectativas? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Claro, eh, para empezar, la primera etapa, que es la de postular y lograr ocupar una vacante en la universidad, creo que en general es un reto al principio, especialmente cuando las bases iniciales que se tiene en conocimientos en general suele no ser tan sólida. Y, pero en mi caso concretamente diría que no fue precisamente complejo, pero requirió lo suyo, ¿no? Requirió repasar un poco, estudiar y prepararse. Ya dentro, una vez ingresé a la carrera, debo confesar que realmente no fue como esperaba, porque al principio yo creía que iba a ser mucho más exigente de lo que en su momento fue. Sin embargo, tampoco no podría generalizar diciendo de que la carrera es absolutamente difícil o tampoco que es totalmente sencilla, sino que varía mucho dependiendo del docente con el que estés matriculado, varía dependiendo del curso, también de las herramientas que tengas a disposición para poder estudiar, etcétera. En mi caso, como muchos seguramente han experimentado por el tema de la pandemia, llevamos varios ciclos de manera virtual y diría que en ese periodo lo más complicado era tener acceso a Internet, tener acceso a una buena conexión que te permitiera llevar las clases de manera remota. Como yo soy de Yanama, en la provincia de Yungay, recuerdo que la luz se iba 3 veces por semana y era un poquito complicado a veces porque los controles de lectura, que eran más o menos constantes, a veces se hacían un dolor de cabeza, especialmente cuando no sabía si se iba a ir o no la luz para cuando me tocara dar esa evaluación. Entonces, me acuerdo que como una forma de prevención, lo que hacía era viajar hasta la capital, es decir, desde mi distrito en Yanama hasta la provincia de Yungay, que en promedio eran unas 4 horas y media, 5 horas de viaje, y allí, asegurado de que no se fuera a ir la luz, rebotaba mis datos desde mi celular, daba mi control y luego me regresaba a casa, que más o menos el mismo tiempo de regreso, ¿no? Evidentemente. Pero los días en que, supongamos, estaba dando una evaluación o tenía próxima una evaluación ese mismo día, digamos en unas 2 o 3 horas, si se iba la luz, ahí era mucho más complicado porque no tenía la opción de viajar hasta la capital, mejor dicho, hasta la capital de la provincia y ahí tener una conexión estable. Entonces lo que hacíamos, no solamente yo, sino varios otros amigos que son de Yanama, era ir hasta la municipalidad distrital y pedir de favor que nos prestaran su internet satelital y colocaran grupos electrógenos, es decir, un pequeño generador con combustible que nos otorgaba energía para poder así seguir estudiando.
Y esa fue en general la dinámica que tuve durante este tiempo. Diría que más que la propia evaluación, el estrés venía de si iba a haber o no una buena conexión, de si habría electricidad, no habría electricidad, porque no solo era el tema de la conexión eléctrica, sino también el tema del Internet. Para ese tiempo ya había llegado, menos mal, una conexión relativamente estable a donde yo vivo, que era la conexión de Vitel, y era el Vitel 3G. Entonces, 3.5G porque aparecía el H con una más al costadito. ¿Ya? Y el problema es que muy de vez en cuando, si no es que con relativa frecuencia, esa señal empezaba a tambalearse y no servía para conectarse a ningún Meet, absolutamente nada. Entonces era eso, ¿no? Esa era la dinámica. Entonces el estrés venía de la conexión, de la electricidad y aparte de eso, la propia carga de la universidad, como te digo, dependiendo de los cursos, contribuyó de alguna forma a que la carrera en principio no fuera totalmente sencilla, pero tampoco fuera muy, muy complicada, ¿no? Me refiero al nivel académico en el tema de la exigencia. Entonces, básicamente, en tu experiencia, por así decirlo, a ti no te preocupa tanto capaz el nivel del control, del examen o la exigencia del profesor, sino tus preocupaciones iban más por un tema de conectividad, un tema material de las condiciones que puedas tener y demás, ¿no? No, en realidad sí me preocupaban ambos. Digo que el estrés era mucho mayor por el tema de la conexión, no porque lo otro no lo fuera realmente. Sí me preocupaba en realidad qué tan complicado iba a ser el control de lectura, el examen. Entonces, desde siempre procuré esforzarme, dedicarle el tiempo que fuera necesario a cada uno de los cursos para poder llevarlos de manera correcta. Ok, entiendo. Entonces, siguiendo un poco con este hilo ya para pasar a otra parte, en tu caso, por ejemplo, era un mayor estrés por el tema de tus condiciones, ¿no? Uh -huh. En, pero el conocimiento, si se quiere decir, no es, siempre estaba ahí latente, no es que fuera un problema menor, pero era, por así decirlo, un punto fuerte que tenías tú. ¿Tú consideras cuál debería ser eh, la principal característica de alguien que quiere sobrevivir o resaltar dentro de la carrera, de nuestra carrera en la facultad? Hay algunos profesores o personas que mencionan que, por ejemplo, prima más el conocimiento, otros que prima más la experiencia, otro que es tener una mayor red de contactos. Uh -huh. ¿Tú qué consideras que es o lo que debería ser lo primordial como característica de un estudiante exitoso? Si me preguntas solamente como estudiante, el éxito se garantiza si te dedicas plenamente a estudiar, creo yo, como en cualquier otra carrera. Pero si se trata de poner en una balanza tanto el estudio, la experiencia, la red de contactos, etcétera, creo que tiene que ir un poquito todo equilibrado. No es posible tener un éxito profesional solamente estudiando, pero tampoco es viable desempeñarse como un buen profesional si no se le da el cuidado debido a la formación académica. Y en ese proceso también es necesario tener una red de contactos. Tal vez no una red, pero al menos una idea o conocidos, amigos que te puedan ir conduciendo o en todo caso dando sugerencias de cómo puedes encaminarte en tus primeras prácticas, a dónde postular, qué expectativas tener a largo plazo. Entonces, yo creo que es más un equilibrio, no es tanto de priorizar una cosa u otra. Lo que sí diría yo que no es correcto es esperar mucho tiempo a iniciar tus prácticas. Normalmente en San Marcos empezamos a practicar la mayoría, no digo que sea así con todos, un poco tarde, casi por el 10º ciclo, tal vez algunos otros empiezan un poco antes, 8º, 9º ciclo, pero en general, ahora que practico, por ejemplo, en el estudio Miranda Llamado, veo que muchos de mis copracticantes han iniciado a practicar muy chiquitos, o sea, desde bastante jóvenes. Por ahí del 6º ciclo más o menos ya empiezan a tener su primer acercamiento con el tema laboral. Entonces,
No se trata de descuidar los estudios, pero tampoco hay que dormirse en los laureles con el tema de las prácticas. Siempre hay que estar pendientes de qué oportunidades hay, de si ya se puede iniciar o no se puede iniciar, y ante la duda de a dónde debería o en qué materia debería iniciar mis prácticas, al principio es muy complicado poder determinar cuál es el curso, cuál es la disciplina que más le puede interesar a uno. Entonces, esas prácticas justamente es lo que ayudan a uno a encaminarlo. A veces uno no empieza en una materia que le guste directamente, pero al practicar, al desempeñarse por un tiempo en esa disciplina, eventualmente puede ser que no le guste y se dirija a otra, ¿no? Que es lo que sucede muchas veces. Ya que has tocado el tema, por ejemplo, de las prácticas en últimos ciclos, o a la mitad de la carrera, en un caso hipotético, Uh si -huh. tú volvieses a iniciar la carrera, Uh -huh. supongamos, ¿no? De aquí en un mes, en vez de estar en último año, estás en primero, ¿tú qué crees que cambiarías o qué mejorarías en comparación a la experiencia actual que ya tienes como estudiante de último año, ¿no? Lo que yo cambiaría principalmente es el tiempo en el que inicié a hacer mis prácticas. Iniciaría por lo menos 2 ciclos antes, para no solamente para tener la oportunidad de probar diversas materias al momento de practicar, sino también para poder asegurar mi currículum, que justamente es lo que más ayuda. Te cuento más o menos de forma muy breve. Muchas veces en los estudios de abogados, cuando entrevistan o revisan los currículums de los practicantes, lo que revisan es qué tan activos han estado desde muy jóvenes. No se trata de tener un montón de cursos que te que llenes en el CV, ¿no? Curso de tal cosa, cual cosa, etcétera, etcétera. Hay un montón de certificados. Muchos de estos estudios lo que más valoran en realidad es cuán activo has estado en el tema de las prácticas desde jovencito. No hablo de la edad, me refiero al jovencito en relación a la carrera, o sea, a qué ciclo estás llevando. Entonces, si ven que tú, digamos, empezaste en sexto ciclo, ya saben que conoces la dinámica de cómo es practicar, de cómo es trabajar, y eso de alguna forma te suma, te ayuda. O visto desde otra perspectiva, lo que también buscan estos estudios, y hablo solamente del tema de los estudios, no estoy hablando de las prácticas en el sector público o por CESIGRA, sino netamente en el sector privado. En este caso, revisan, por ejemplo, que el postulante no sea de ciclos muy avanzados, porque lo que pretenden es formarlos. Y formarlos de cara a eventualmente poder ascender en el escalafón del estudio jurídico y eventualmente ser un asistente, un asociado, ¿no? Según sea en cada lugar de trabajo. Pero eso es lo que probablemente yo cambiaría. Justo aquí también has tocado un tema que te quería preguntar, ¿no? Uh -huh. Por lo general, los sitios donde practicamos son tres, al menos yo lo veo así. El sector público, eso es el Estado, eh, a, para firmas de abogados que ven temas estrictamente jurídicos, y o para empresas, ¿no? Por ejemplo, tú y yo conocemos a un amigo que está en el BCP, yo conozco a alguien que está en el BAMBIS, así hay diversas empresas. Según tu perspectiva, ¿cuál de estos tres sectores preponderarías más? Y o si crees que una persona en su experiencia de practicante debería pasar por cada una de estas, si se quiere decir, etapas de experiencias, o cuál es tu perspectiva acá. Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que esto depende más de gustos personales. Para empezar, si me preguntas solamente a mí, como gusto particular, me gusta cómo funciona la dinámica de los estudios de abogados en el sector privado. Me gusta cómo funciona en general las mecánicas de trabajo, eh, lo que implica trabajar en esos lugares. No obstante, también he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público por un tiempo y tengo al menos esta idea de contrastar, ¿no? De cómo es en un lado y cómo es en el otro lado. Entonces, dada esa comparación, yo me inclino más por el sector privado, pero también he tenido la ocasión de trabajar en empresa. Y habiendo probado los tres lugares,
nuevamente recalco, mi inclinación es más por el tema de los estudios jurídicos. Ahora, si yo tuviera que decirle a alguien, postula a tal lugar o a cual lugar, realmente creo que es mejor que cada persona experimente y encuentre su lugar. Sí, porque conozco amigos que han empezado en el sector privado, pero no les ha gustado, y se han ido al sector público y allí se han sentido mucho más cómodos, más tranquilos, o en todo caso han desarrollado ahí su carrera. Y lo mismo en el sentido contrario, o incluso personas que han empezado en empresas, pero que siempre han aspirado a desarrollar su carrera en el sector público. Entonces, justamente aquí viene mi consejo de entre más pronto inicies, tampoco tanto, pero por ahí del séptimo ciclo, digamos, eh, vas a tener la opción de poder moverte entre los diferentes lugares de trabajo. Entonces, así tú concluyes a dónde quieres ir a trabajar y así tranquilamente puedes desarrollar tu futuro. Muy interesante esto que nos comentas. Yo no sabía que había estado en los tres, yo pensé que había estado en dos nada más. No, sí, Apenas, está, sí. sí, apenas me entero de eso. En caso, por ejemplo, esta entrevista también llegue a lo que en San Marcos conocemos como bases o años menores, por ejemplo, al menos yo que he estado un poco más metido en cuestiones políticas hace unos años, tú me conoces en ese aspecto, ¿no? Yo veo que siempre hay un entusiasmo en general por el estudiante sanmarquino, es raro que no lo haya, por experimentar el tema político o de participación estudiantil, ¿no? Uh -huh. Es muy conocida la frase de que estudiar y luchar es deber estudiantil. Uh -huh. Hasta donde tengo entendido, no sé si aquí me equivocaré, tú no has estado tan afín a ese mundo, ¿no? No has estado tan metido en eso, pero en tu experiencia de ya casi 6 años en San Marcos, Uh habiendo -huh. ocupado primeros puestos y teniendo amistades de diversos tipos, ¿tú consideras que esa frase es correcta o, por ejemplo, en tu perspectiva, se debería dar un mayor impulso a una cuestión estrictamente académica, estudiantil y o profesional, y o no se debería descuidar el ámbito político en nuestra universidad? ¿O tú qué es lo que piensas respecto a ello? Eh, lo que yo creo, y te voy a ser bien sincero, Dante, eh, en la universidad esencialmente se va a estudiar, pero eso no significa que uno tenga que ser completamente ignorante de la política universitaria o en general de cómo se desarrolla la política en nuestro país. Como ciudadanos, es esencial que nosotros sepamos cómo está la actualidad política, qué tendientes, qué vertientes hay, qué pensadores se están presentando, etcétera, etcétera. Si bien, como tú lo has dicho, no he estado muy afín, muy activo en estos temas, siempre he estado bastante expectante y en la medida de lo posible actualizado de lo que está pasando en nuestra universidad, conociendo no solamente tu trabajo, ¿no? Tu constante ir y venir en los temas políticos, sino en general, ¿no? Yo creo que para mi gusto, lo más conveniente es, y esto ya es una cuestión puramente personal, es darle prioridad siempre, importancia a los estudios, pero sin ignorar por completo la política. No digo que se sea un elemento activo de forma constante, saliendo a hablar, etcétera, etcétera. Creo que no, sino más bien de ser consciente en todo momento de lo que sí está pasando en la universidad y en base a eso también tomar decisiones. Entonces ya creo que si a alguien le gusta participar bastante en política, como es tu caso, pues adelante, es cuestión de cada quien. Pero a mí, si me preguntas, ¿no? Soy más de observar, escuchar, estar al tanto de lo que está ocurriendo, conocer qué cosa está pasando, por supuesto, tomar mi postura, pero enfocarme en lo que me interesa, ¿no? Que es el tema de los estudios, desarrollarme en las prácticas, etcétera, etcétera. Ok, y justo la preponderancia que le das a esta cuestión académica y profesional, también como me lo comentabas antes, ¿no? Por lo general tiende a causar un poco de estrés, sobre todo cuando no se tienen ciertas condiciones materiales, si se quiere decir, ¿no? Eh, yo intuyo, o sea, yo al menos agradezco a mi familia de que no he tenido
muchas condiciones precarias al momento de iniciar y actualmente también estando en la universidad, pero sé que hay muchos otros chicos que sí tienen algunas carencias y esto influye también en su rendimiento, ¿no? Tienden a estresarse, capaz un poco bajo rendimiento en los estudios. En tu caso, desde primer año, como tú mencionas que tenías mucho estrés por el tema de conectividad, hasta la actualidad intuyo que no ha sido fácil estar en los primeros puestos, en el primer puesto, ¿no? Eh, ¿Tú ves positivo este término, este concepto de la procrastinación? ¿O cuál ha sido si se quiere decir, escape ante Ujú. este constante estrés, ante esta presión constante? Hay algunos chicos que prefieren, por ejemplo, tú y yo conocemos a un amigo que prefiere la lectura, la literatura, Ujú. leer la Odisea, Homero, entre otras cosas, ¿no? En tu caso, ¿tú cómo sobrellevas esto? A ver, creo que acá tu pregunta va por dos lados, de cómo sobrellevo el estrés y de cómo lidio con el tema de la procrastinación, ¿verdad? Sí, bueno, se entrecortó un segundo, no te escuché antes. Ah, no, sí, 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 correcto. Ajá, bien. Eh, por el lado de la procrastinación, en mi caso, nunca he tenido problema con eso. A ver, sí hay días en que a uno le da flojera hacerlo, cualquier deber que tenga que hacer, pero en general siempre he tratado de primero acabar lo que tenga pendiente y después estar tranquilo con lo demás. Y me ha funcionado, realmente es así como llevé la carrera desde el principio. Y de hecho, en parte eso se debe a que justamente el no saber cuándo se iba a ir, digamos, la luz o la conexión a Internet, o sea, la señal de Vitel, mmm, hacía que de alguna manera yo tomara mis precauciones y me anticipara a esas eventualidades. Entonces, desde el principio trataba de tenerlo todo listo. Si tenía que, no sé, leer una cantidad de lecturas para un control, pues las leía, las imprimía y las iba leyendo con el tiempo, de tal forma que no solo estuviera presionado a interiorizar todos esos conocimientos a último momento, sino también a la eventualidad de que se va la luz y no puedo imprimir las hojas, ¿no? Porque yo no he sido tanto de leer en formato virtual. Ya después sí adquirí un poco más esa costumbre porque ya la computadora, las laptops se hicieron casi indispensables al momento de trabajar o de estudiar, pero esa era la dinámica. Entonces, esa preocupación es lo que me hacía tomar mis precauciones desde siempre. Pero incluso cuando ya en un tiempo me movía a Yungay, porque ya era simplemente imposible de llevar las clases en Yanama por el tema de las lluvias, porque la luz se iba 2, 3 días incluso, a pesar de tener esa seguridad, aún así siempre llevaba conmigo digamos, ese afán por anticiparme a cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. Y a la fecha lo he ido conservando. Por supuesto, esta no es la regla. También me ha pasado que simplemente no me da ganas de hacer algo un día y lo postergo para después. Pero digamos que esa no es la regla bajo la cual guío mi, mis estudios o mi trabajo en general. Y por otro lado, respecto al ocio, de cómo desestresaba yo esa presión por el tema académico, por el tema de las herramientas, etcétera. Eh, bueno, estando allá, caminar, me gustaba pasear en el campo, en el bosque, eh, encontrarme con mis amigos, con los que estaban allí por el tiempo de pandemia. También me gustaba cortar leña. Siempre me relajaba agarrar un hacha y empezar a cortar leña para la estufa, etcétera. Entonces, eh, en general, la actividad física es lo que me mantenía desestresado. Y ya una vez que vine acá a Lima, una manera en la que yo encontré una forma de desestresarme y de puramente ocio fue ver películas, ver series, salir a caminar, ¿no? Salir a conversar contigo, en general con los amigos, conversar, compartir nuestras experiencias, o simplemente no hacer nada, estar un día sentado en cama, mirando el techo y ya está. Esas son las formas que he tenido. Justo ahora que has dicho esto, entonces, ¿tú crees que el peor error que puede cometer un estudiante de Derecho es, según tu juicio, iniciar prácticas tarde?
tener una actitud muy, muy de ocio. No sé, nosotros conocemos a algunos compañeros que, por ejemplo, juegan mucho LOL o están mucho en juegos. O sea, la principal debilidad de un estudiante de Derecho sanmarquino, al menos en nuestra experiencia y de la base, ¿tú cuál consideras que es? Mira, creo que no podría afirmar una cosa como un defecto, porque realmente cada quien es muy distinto. El hecho de que uno de nuestros amigos sea extremadamente fanático de LOL no quiere decir que el resto lo sea, pero creo que sí hay algo que he notado bastante. No sé si sea en general en las personas, pero sí al menos en las personas cercanas con las que he tratado, y es el miedo. El miedo, ¿pero a qué? El miedo al trabajo. Ahora, no digo que sean ociosos, no me refiero a eso, sino que se ha esparcido bastante por aquí, por allá, con habladurías, etcétera. Por ejemplo, que las prácticas en determinados lugares son excesivamente explotadoras y realmente llevan al límite a muchas personas. Y es cierto, suele pasar, pero la cuestión es que no es de la misma forma con todos, depende mucho de la experiencia personal de cada uno. Para algunos, el ritmo al que yo llevo, por ejemplo, mi trabajo, podría ser muy agotador, para otros podría no serlo, incluso podría ser muy relajado. Entonces, ¿De qué hora a qué hora es tu trabajo, disculpa? pues, a ver, si te soy franco, normalmente empiezo a las 9 de la mañana y acabo a las 10 de la noche, 11 de la noche. Eh, Depende, ha habido días en los que me he ido de madrugada incluso. Muy Pero exigente. sí, yo diría que lo es, pero por ejemplo, para mí es llevadero, no es algo que imposibilite desarrollar mi vida con normalidad en otros aspectos, ¿no? Porque sé equilibrarlo, me he acostumbrado a esa dinámica, pero para otros, especialmente para aquellos que están empezando o recién se van a introducir a esto, es aterrador pensar, pucha, trabajar 14 horas al día es descabellado y es muchísimo, y en realidad sí lo es, o sea, sí es bastante, pero lo que más importa es cómo lo vives tú. Si eso te supera, perfectamente puedes dejarlo y está bien, ¿no? Y puedes buscar un trabajo alternativo. Entonces, como te digo, a lo que iba, es que muchas veces he escuchado que ese miedo es lo que frena a muchas personas de aventurarse a probar determinados lugares de trabajo. Y ese freno hace que en realidad estén perdiendo oportunidades, porque la forma en la que vivió persona A no es la misma forma en la que lo va a vivir la persona B. Entonces, cada uno tiene una manera diferente de experimentar el estrés laboral o académico. Entonces, lo que yo diría es que siempre, siempre uno tenga el valor de aventurarse y que el miedo no sea lo que condiciona nuestras decisiones. Lo que tú dices, yo sí lo he visto también en muchas personas, ¿no? De que más que miedo, diría que tienen un temor, ¿no? Bueno, en psicología social no son lo mismo, pero... y esto, no quiero que se malentienda, ojo, pero muchas veces es impulsada por cierto pensamiento mediocre, creo yo, ¿no? De que sí o sí te van a explotar, no te van a respetar nada y básicamente tú no vas a servir para nada cuando la realidad es muy distinta, ¿no? Yo creo que ese tipo de pensamientos es como dirían algunos un pensamiento mediocre que no abunda en la facultad, pero que sí lastimosamente esto evidentemente es una posición exactamente personal. Huguito, ya para terminar, dos últimas preguntas. Sí. Eh, para que una facultad o una universidad tenga éxito, a mi juicio, hay tres factores. Uh -huh. El primero es el factor de los estudiantes. Una universidad no puede resaltar o ser la mejor si sus estudiantes por lo general tienen bajo rendimiento, no dan la talla o básicamente son estudiantes mediocres, ¿no? El segundo punto es el tema de los profesores. Hay, no, por respeto no vamos a mencionar nombres, pero hay muchos profesores que solamente dan una clase en todo el año, dejan lo demás a su asistente, no hacen nada, o son los profesores de se pasa solo y demás. Uh -huh. Y el tercer punto es el tema administrativo, ¿no? De cómo se maneja la administración en determinados lugares, si es ágil, si es moderna.
para ver, por ejemplo, temas de contratación, de alianzas institucionales, de convenios y demás. Entonces, dentro de esos tres factores que yo identifico, no sé si tú identificarás alguno más, ¿tú qué es lo que crees que está fallando en nuestra facultad específicamente? Eh, es una pregunta bastante difícil en realidad. Yo creo que, tal como has dicho, el éxito de una facultad en una universidad depende mucho tanto de la calidad de sus docentes como también en la calidad de su administración, pero asimismo también importa muchísimo de los estudiantes. Eh, creo que aquí realmente son esos tres elementos esenciales para garantizar el éxito. No visualizo uno adicional, pero lo que sí podría acotar en este punto es que el éxito de un estudiante no se trata de que sea solamente brillante o de que toda la masa estudiantil sean todos brillantes, inteligentes o los próximos exponentes del derecho, por así decirlo. Se trata de que de generación en generación, cada vez los estudiantes nuevos tengan como imagen a estudiantes que en grados superiores aspiren a algo más. Si toman como ejemplo a estudiantes que tienen éxito profesional en tales rubros, en tales entidades, en tales empresas, estudios, etcétera, de una u otra forma se va creando un efecto de bola de nieve que contagia a las bases menores. Pero para eso es necesario que se comunique eso a las bases menores. Me explico. Hasta no hace mucho tiempo yo era totalmente ignorante de cómo funcionaba en realidad el mercado laboral en nuestra carrera. No sabía que, pues no sé, habían al menos empresas, sector privado, estudios jurídicos y sector público para trabajar. Mi visión era más de sector público, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde viene de repente ese conocimiento? De alguien que está en base superior. Entonces, si alguien que está en base superior contagia su pasión, sus ambiciones, su deseo por mejorar a las bases menores, contando sus experiencias, ayudándole con ciertas guías, recomendaciones, lugares de prácticas, referencias, etcétera, se crea un efecto positivo que a la larga garantiza el éxito de sus estudiantes. Hace no mucho tenemos a un estudiante que apenas egresado y es asociado en el estudio Hernández y Cía, que es una muy buena noticia. Eso, por ejemplo, contagia a las nuevas generaciones a también aspirar a tener esos logros. Tenemos a un practicante en el Bular, que no hay practicantes de San Marcos en Bular, entonces eso también contagia el interés de las nuevas bases. Y así, la cuestión es que son, por ahora, no son muy conocidos, entonces la idea es que eso se haga más conocido para las bases menores y así se garantice cada vez mejores generaciones de profesionales. Entonces, eso es lo que yo podría acotar. Y ahora una última pregunta ya a nivel más personal, volviendo a este tema. En los 5 años que tienes aquí en San Marcos, yo he sido, bueno, hemos sido testigos de muchos éxitos tuyos, ¿no? Desde, por ejemplo, la premiación por, tú me corregirás acá, 3 o 4 años seguidos por el tema de ocupar primeros puestos en el José León Barianderán, hasta No, esa sí, sí, es cierto. pasantía, Ajá, sí, sí. Uh-huh. hasta esa pasantía o curso, por ejemplo, en la UNAM, en la que Uh-huh. hubo todo pagado por ser primer puesto durante 4 años seguidos. Si no me equivoco, participaste en un MOOC en España, tú me corregirás acá, déjame acabar, por favor. Y muchos otros logros has tenido, ¿no? Entonces, dentro de estos años, ¿qué es lo que más te ha reconfortado a ti? ¿Cuál consideras que fue tu principal logro o mejor experiencia, si lo quieren ver desde ese punto de vista, ¿no? Mi, lo que más valoro de todas esas experiencias en general son las personas a las que he ido conociendo en ese proceso. Te podría decir que no es el prestigio, que es la experiencia académica, etcétera. Y sí, valoro eso, pero además de ello, en todo ese interín he ido conociendo personas con historias increíbles, que no solamente me han impresionado, sino también me han animado a seguir esforzando. Uno de ellos, por ejemplo, eh, cuando fui a la UNAM,
conocí a un estudiante absolutamente brillante de filosofía, y pues grande fue mi sorpresa al enterarme de que era superdotado, o sea, realmente tiene su carnet del Mensa y todo eso. ¿Ya? Pero detrás de esa, digamos, del hecho de que sea superdotado, está una historia de vida increíble, o sea, todo lo que ha hecho, más que por sus logros intelectuales, sino más bien por las experiencias desgarradoras de la vida que ha ido atravesando y que lo han ido formando como una persona, en realidad, de admirar. Lo mismo en la Facultad de Literatura, conocí a un estudiante ahora que es primer puesto también, pero que viene de haber estudiado medicina, o sea, médico cirujana, titulada y habiendo ejercido, y, o sea, destacada en su materia, y que aún así, pues allí la vemos estudiando, pero que detrás de esos logros la acompaña una vida con una serie de experiencias que realmente dan que pensar, ¿no? A veces nos ahogamos en un vasito de agua pensando que lo que nosotros vivimos o experimentamos es muy difícil, lleno de dificultades, etcétera, pero créeme, así como hay un asiático que siempre supera a alguien que cree que es bueno en algo, de esa misma manera, si se trata de superación, de historias conmovedoras, de lucha, etcétera, siempre va a haber una persona que la ha pasado peor y que aún así logra sus cometidos. Entonces, eso en general en todas las experiencias que he ido teniendo, conocer esas personas es lo que yo más valoro. Y no solamente ellos, hay muchísimos más, pero aquí me gastaría bastante tiempo contando uno por uno cuáles son. Entonces, básicamente son las historias de éxito o de superación de las personas que has conocido en estos 5 años, básicamente. No solamente de éxito, en general de las personas que, ya sea que tengan éxito académico o no, siguen esforzándose, siguen trabajando, siguen ordenando sus tiempos y tienen una visión, sobre todo un objetivo en la vida. Eso es lo que yo más valoro, ¿no? La convicción, por así decirlo. Ok, Hugo, muchas gracias por darme este tiempo. Esta entrevista va, la hago con un ánimo bueno, ¿no? Dado que lo que has comentado antes de conversar con personas es algo como un hobby, pero también como una intención, te comento, de guía hacia bases menores para que puedan conocerte y conocer tu experiencia y de alguna manera que también pueda ser guía para bases menores, ¿no? No sé si quisieras dar algunas palabras finales ya en esta parte de cierre de la entrevista. Claro, de primeras agradecerte, Dante, por este espacio. Pensé que no iba a darse, empezó esto como una especie de broma, pero finalmente se concretó, así que estoy agradecido por la oportunidad y gustoso siempre de compartir mis experiencias, mi pensamiento con, con el público que pueda vernos, o tal vez con algún joven que estuviera iniciando la carrera. A todos, no solamente a los de Derecho, a todos los estudiantes en general de San Marcos, los animo siempre a esforzarse, siempre a dedicarse, a ordenar sus tiempos, pero sobre todo a mantenerse firmes en su convicción, ya sea que ya sea tarde o temprano, sus cometidos van a llegar a concretarse, así que la cuestión es de mantenerse firmes en su decisión. Un saludo para todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hugo, y también a todas las personas que nos están visualizando. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.